las enfermedades cardíacas. Hasta ahora hemos visto las enfermedades cardíacas que ya les he pasado en el WhatsApp, pero también están las alteraciones vasculares. Y entre las alteraciones vasculares están las alteraciones en la circulación sistémica. ¿Okay? Y bueno, ¿cuáles son esas alteraciones? Como ustedes están viendo, la enfermedad arterial periférica oclusiva, enfermedad arterial periférica oclusiva, arterial, que pueden ser agudas y crónicas, los trastornos vasoespásticos, las varices venosas, las flebotrombosis, las tromboflebitis, y los linfedemos. ¿Okay? Miren ustedes, ahí en esta diapositiva estamos incluyendo las alteraciones arteriales, las alteraciones venosas y las alteraciones linfáticas también. O sea, es importante las alteraciones que puede ver en la circulación sistémica, porque como ustedes están viendo, pues puede causarse en cualquiera de los vasos, arteriales, venosos o linfáticos. ¿No? ¿Cuáles son los tipos de obstrucción arterial entonces? La enfermedad vascular periférica, como ustedes están viendo, puede ser una oclusión arterial aguda, puede ser una oclusión arterial crónica, o pueden haber vasculopatías por vasoespasmo. ¿Ya? Dentro de las oclusiones arteriales agudas tenemos la embolia arterial, tenemos la trombosis arterial y tenemos los traumatismos que pueden producir embolias o trombosis. Imagínense, por ejemplo, un accidente con un traumatismo grave, que haya fracturas de miembros inferiores, de miembros superiores, donde haya lesión no solamente ósea, sino también lesión muscular. Imagínense un accidente por atrición, etc. Eso va a producir daño no solamente en la parte ósea, en la parte muscular, sino también en la parte vascular, ¿no es cierto? Nos imaginamos un gran traumatismo, pues va a afectar a todos los órganos. ¿Ya? Las oclusiones arteriales crónicas, ahí entra la ateroesclerosis obliterante. Ya les decía que la ateroesclerosis es la formación de ateromas dentro de las arterias. Las tromboangiitis obliterantes, displasias fibromusculares y vasculitis. Enfermedades un poco más rápidas. ¿Ya? Y en las vasculopatías por vasoespasmo están la enfermedad de Raynaud. No es muy frecuente aquí en el oriente, pero es más frecuente en los lugares que tienen un poquito de altura. No he visto mucho aquí en el oriente. La líbero-reticular y la acrocianosis, que podrían pasar en algunas personas. ¿Ya? Veamos la ateroesclerosis. La ateroesclerosis se refiere a la formación de placas ateromatosas dentro de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Los factores de riesgo, como ustedes están viendo, son todos estos, ¿no? Por supuesto que a mayor edad, a mayor peso, etc., van a tener más factor de riesgo. La herencia también es importante, porque hay personas que tienen, por ejemplo, sus ácidos grasos, colesterol, su HDL, LDL, heredo familiar. Entonces, aumentar. La dieta es importante, porque ustedes saben que hoy en día se come mucha comida chatarra, y eso va también a incluir como factor de riesgo. El sexo, la diabetes, el sexo
más frecuente en la mujer. La diabetes es una complicación de la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, la ocupación o estilo de vida. Los pacientes que son sedentarios también tienen la posibilidad de hacer este tipo de patología. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos celulares que se producen cuando se va a formar una ateroma dentro de los vasos sanguíneos? Miren ustedes, el desarrollo de la ateroesclerosis es más o menos como ustedes están viendo. En el endotelio y en las capas subyacentes de los vasos sanguíneos, cuando hay relación de ácidos grasos, de colesterol, de las lipoproteínas de baja densidad, etc. Estos elementos son los responsables de formar estas placas que ustedes están viendo en los vasos sanguíneos, ¿no? Desarrollo de aterosclerosis. Entonces, cuando yo les muestro los mecanismos celulares que producen el desarrollo de la aterosclerosis, los factores de riesgo son estos que ustedes están viendo: un colesterol sérico elevado, hipertensión, tabaquismo. Las lipoproteínas de baja densidad son las responsables de formar ateromas. Como les decía, tenemos dos lipoproteínas: las lipoproteínas de alta densidad, las LHL, y las lipoproteínas de baja densidad, las LDL. Las lipoproteínas de alta densidad son las responsables de limpiar los vasos sanguíneos. Más o menos tienen la misma función de los carros basureros que hay en la ciudad. Las lipoproteínas de alta densidad, las lipoproteínas de baja densidad son las responsables de ensuciar las calles, de meter basura a las calles. Y estas son las que van a dañar nuestros vasos sanguíneos. Entonces, cuando nosotros pedimos triglicéridos, ácidos grasos, colesterol, lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta densidad, si estas están elevadas, tenemos que preocuparnos porque nuestro paciente está yendo hacia la formación de ateromas. Bueno, esto hace que aumente la permeabilidad y el daño endotelial, y esto daña la membrana celular por el CO2 que se produce, ¿ya? Como ustedes están viendo, este es el desarrollo de las aterosclerosis que se produce en la pared de los vasos sanguíneos, ¿no? En el endotelio y en las placas subyacentes que tienen los vasos sanguíneos van formándose estas placas de ateroma. Por eso se llama ateroesclerosis. Como alguna vez ya les he explicado, el riesgo de estas placas de ateroma es que sufran desgarros o que se rompan. Si sufren desgarros, se van a producir trombos, como ustedes están viendo. Y si se rompen, van a producir una trombosis, y a veces trombosis masiva, ¿cierto? Entonces, bien, miren ustedes, aquí la placa de ateroma se ha roto, se ha desgarrado, se ha producido un trombo por la coagulación, por la cascada de la coagulación, y esto va a obstruir el vaso sanguíneo. Y entonces, si este coágulo, este trombo, obstruye el vaso sanguíneo, ustedes se pueden imaginar lo que va a pasar en ese paciente, ¿no es cierto? Los tejidos que están irrigando estos vasos sanguíneos se van a isquemiar y se van a necrosis. Entonces, este es el desarrollo de las placas de ateroma, ¿no? Que podrían desgarrarse, romperse, podrían calcificarse, podrían fibrosarse,
pero la consecuencia es como ustedes están viendo en la figura, que puede obstruir los vasos sanguíneos. Ese es el problema. Bueno, ¿cuáles son los efectos clínicos y patológicos de una aterosclerosis? Pues en la aorta abdominal o en la aorta terminal puede dar isquemia y gangrena en miembros inferiores y producir aneurismas de la aorta abdominal, que es una patología muy frecuente, ¿ok? A nivel de la aorta, a nivel de las ilíacas y a nivel de las arterias femorales, también podrían producir claudicaciones intermitentes y gangrenas en los miembros inferiores. Y en las arterias coronarias podrían producir angina, bloqueos, infarto de miocardio. Esas son las consecuencias de estas placas de aterosclerosis que yo les estoy mostrando. El ejemplo típico, si ustedes se acuerdan, es el Dr. House. Yo tenía una enfermedad de aterosclerosis en la arteria femoral. Por eso es que el Dr. House caminaba claudicando y además tenía mucho dolor. ¿Es así? Acuérdense ese es un típico ejemplo de aterosclerosis y de obstrucción de las arterias. Como ustedes están viendo, ¿cuáles son las arterias que normalmente sufren la obstrucción por placas ateroscleróticas? La aorta abdominal, la aorta terminal, las ilíacas. En el callado de la aorta pueden aparecer placas ateroscleróticas. Las ilíacas, a nivel de las arterias femorales, ¿sí? Y finalmente las arterias coronarias. ¿Okay? Estas son los lugares, los niveles donde las placas ateroscleróticas pueden producir problemas obstructivos y con los efectos que ustedes están viendo en la figura, que como ustedes ven son efectos bastante importantes, ¿no es así? Bien. También las carótidas y las arterias vertebrales, produciendo accidentes cerebrovasculares, los AVCs y apoplejías. ¿Ya? Las arterias mesentéricas también podrían sufrir efectos clínicos patológicos. Mire, produciendo isquemia intestinal, perforación intestinal y peritoneal. Una vez me tocó un paciente muy anciano de 90 años que llegó a la emergencia del hospital donde yo trabajaba con un infarto de la mesentérica superior. Y como ustedes se imaginan, la mesentérica superior es una arteria que irriga el intestino delgado, casi todo el intestino delgado, el colon ascendente y la parte del colon transversal. Y el paciente vino después de unos 3, 4, 5 días a la emergencia. Tuvimos que operar, pero cuando entramos, pues tenía todo el intestino necrosado. Imagínense, tuvimos que hacer una colectomía casi de todo el intestino. Obviamente que eso es incompatible con la vida. Por suerte que el viejito tenía 90 años y había cumplido por su vida. Lo tuvimos un par de días más en la terapia y después finalmente se murió. Pero bueno, podrían pasar estas cosas, ¿no? No solamente en viejos, sino en todos los casos donde yo les he mostrado que pueden haber factores de riesgo. ¿No es así? Todos estos casos pueden ser los factores de riesgo que pueden tener este tipo de obstrucción. ¿Ya? Bien. La enfermedad arterial oclusiva aguda tiene grados
de palidez, como ustedes están viendo, ¿no? Durante la elevación, si se trata de miembros inferiores. Y ahí ustedes pueden ver si a medida que elevas el miembro inferior, la palidez se hace más intensa. ¿No? Miren, si está el paciente en decúbito dorsal sin palidez a los 60 grados, si está con palidez definida a los 60 grados, si tiene una palidez definida en menor de 60 grados. 60 grados es tener el miembro inferior un poquito elevado, ¿no? Si la palidez definida en menos de 30 grados y sin elevación hay palidez, pues eso nos hace pensar que hay una oclusión total, ¿no es cierto? En cada uno de estos grados, la oclusión puede ser total o puede ser semi-total, pero al fin y al cabo hay oclusión, dependiendo si al elevar el miembro inferior, esa palidez pues se va presentando en este ángulo, o si la palidez es solamente en reposo, sin elevar el miembro. Podríamos catalogarlo como un grado de palidez. ¿Ya? Una forma importante también de diagnosticar es el retorno del color y el llenado venoso. En el grado de isquemia, el retorno del color y el llenado venoso es muy importante, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver el grado de isquemia en el retorno del color y en el llenado venoso cuando hacemos pues la presión en los lugares, en algún lugar del miembro que estamos sospechando que hay oclusión. Generalmente es el miembro inferior, ¿no? Si nosotros presionamos alguna parte del miembro inferior y el retorno del color tarda 10 segundos y el llenado venoso tarda entre 15 segundos, puede ser normal. Pero miren ustedes, si el retorno del color tarda entre 15 a 20 segundos, se trata de una isquemia moderada. Si el llenado venoso tarda entre 20 a 30 segundos, isquemia moderada. Miren ustedes la isquemia grave. Si el retorno del color tarda más de 40 segundos y si el llenado venoso tarda más de 40 segundos o más, estamos ante una isquemia grave. ¿Okay? Entonces, hay maniobras semiológicas que nos pueden ayudar a diagnosticar si un paciente tiene un problema de oclusión arterial, ¿sí? Bueno, pero también los signos y síntomas son muy importantes, ¿no es cierto? Ausencia o disminución de pulso. Claro, eso es muy importante, ¿no? Palidez al elevar el miembro isquémico, ulceración y gangrena, edema, el dolor en reposo es importante. La claudicación intermitente, los pacientes no pueden caminar, les es muy difícil caminar, claudica el paciente, cojea el paciente, para que me entiendan mejor. Puede haber una neuropatía isquémica y puede haber una tromboflebitis superficial. No se olviden los factores que les he ido mostrando que son importantes, ¿okay? Las enfermedades como la diabetes, el tabaco, heredo familiar es muy importante. Yo tengo unos pacientes que los abuelos murieron con problemas de diabetes. Se les tuvo que amputar los miembros inferiores a la abuela y al abuelo, y después se murieron con una complicación de diabetes. Los hijos de estas personas, que son personas más o menos de mi edad, han heredado diabetes, pero han heredado además, junto con el problema de la diabetes, triglicéridos elevados, colesterol elevado, ácidos grasos elevados, los LDL elevados, en fin, son obesos,
son sedentarios, son comedores de comida grasa, son chupacos, en fin. Entonces los hijos han heredado de los abuelos. Y los hijos de esta gente han heredado. Chicos jóvenes como ustedes que ahora ya son diabéticos, son gorditos, tienen el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, los ácidos grasos elevados. Y pues me llama la atención, los abuelos murieron así, los padres que son de mi edad tienen problemas y ahora los hijos que son jóvenes como ustedes ya comienzan a presentar problemas, ¿ya? Entonces, bien, en el síndrome, en la obstrucción arterial, estos son los signos y síntomas más importantes que hay que tomar en cuenta. La obstrucción arterial. La obstrucción arterial periférica. Las causas de la obstrucción arterial periférica, como ustedes están viendo, la aterosclerosis en el 95%, las tromboanginitis obliterante y otras enfermedades que son muy raras de encontrar. Pero en el 95% de los casos, como ustedes están viendo, son las aterosclerosis, las placas de aterosclerosis. ¿Okay? En la fisiopatología, como ya les he mostrado, estas arteriosclerosis y otras pueden producir oclusión arterial. Y si hay oclusión arterial, van a producir isquemia o necrosis de los órganos que están irrigados. Si están en los miembros inferiores, la ausencia del pulso es evidente. ¿Okay? El paciente tiene dolor, tiene claudicación, tiene palidez y además tiene ausencia de pulso. No puedes tomar tú el pulso femoral si es la arteria femoral. No sueles palpar el pulso popliteo o no sueles palpar el pulso de los pies, ¿okay? Más abajo, dependiendo en a qué altura es la obstrucción. Puede producir isquemia en los músculos, en la piel y producir dolor. Ese es un clásico síntoma que tienen los pacientes. La claudicación también es un clásico síntoma que tienen los pacientes por la isquemia muscular que produce la obstrucción arterial. Y entonces la conclusión es que esta obstrucción arterial puede producir atrofia, necrosis, fibrosis de los órganos que dejan de ser irrigados. Bueno, en la obstrucción arterial, como ustedes están viendo, hay estas 5 P's. No se van a olvidar, les voy a preguntar. El padecimiento, claro, hay dolor, hay claudicación, no hay palidez, no hay pulso, ese es el padecimiento. La palidez, la parestesia, hay adormecimiento, la pérdida de pulso y a veces la parálisis. 5 P's. ¿Okay? La palidez se produce por el vasoespasmo intenso de inicio en las falanges distales y luego en todo el dedo y luego puede ir ascendiendo dependiendo dónde sea la oclusión. La cianosis, puede haber cianosis distal por dilatación capilar y venular en respuesta a metabolitos acumulados y el rubor por hiperemia reactiva. ¿Okay? La embolia arterial es muy frecuente. Miren, este es un aneurisma que se produce en la aorta terminal, justamente donde se está dividiendo en las dos iliacas, ¿no? Miren el aneurisma y miren ustedes cómo está la pared de los vasos sanguíneos, muy debilitada. Este aneurisma en cualquier momento se puede romper y producir una catástrofe, ¿no? Imagínense un aneurisma de la aorta que se rompa, es catastrófico, ¿no? O puede haber una placa de ateroma, miren ustedes, precisamente en la
aorta terminal. Esta placa de ateroma, ¿qué puede hacer? Romperse, desgarrarse, formar un trombo, y ese trombo puede ir a cualquier lado, ¿no? Puede ir a la arteria femoral, puede producir una trombosis pulmonar, puede producir un infarto cardíaco o puede producir una trombosis cerebral, un AVC. Entonces ese trombo que se produce a consecuencia de este problema puede viajar y taponar cualquier arteria del cuerpo, ¿ya? Entonces, bien, la embolia arterial producida por este problema que ustedes están viendo, generalmente por un aneurisma roto o por una placa de ateroma roto, como ustedes están viendo, esta embolia, como les decía, puede viajar y puede producir embolos y localizarse en cualquier parte. En la arteria humeral, 2.6%. En las aortas aortoilíacas, 10.5%. En las arterias ilíacas, 12.2%. En la arteria femoral, 67.5%. En la poplitea, 7%. ¿Sí? Miren ustedes cómo va aumentando el porcentaje, y por supuesto que, como ustedes ven, donde más un émbolo puede taponar es en la arteria femoral. Esto es lo que tuvo el Dr. House, y por eso es que el Dr. House claudicaba y tenía dolor, ¿no es cierto? Era adicto a un analgésico. Acuérdense si alguna vez han visto la serie. Entonces, bien, ahí ustedes bien pueden ver las trombosis arteriales, las localizaciones de las trombosis arteriales. Bueno, en la oclusión arterial aguda, en la fisiopatología de la oclusión arterial aguda, la isquemia varía según el grado de obstrucción, según la circulación colateral existente y según la demanda metabólica de los tejidos comprometidos. ¿No es así? Generalmente estos pacientes tienen enfermedades de base. Es muy difícil que a una persona de condición física y de condición de salud normal se le produzca este tipo de problemas. Normalmente son pacientes que tienen enfermedades de base. Pueden ser hipertensos, pueden ser cardiópatas, pueden tener arritmias cardíacas, pueden tener insuficiencia cardíaca, pueden ser diabéticos, pueden tener los ácidos grasos, colesterol, triglicéridos elevados, en fin, o sea, siempre hay un antecedente. Es muy difícil que a una persona de condición normal o de salud normal se le produzca este tipo de problemas. Bueno, por eso es que un paciente que tiene una enfermedad de base tiene una demanda metabólica aumentada, ¿no es así? Bueno, y según la circulación colateral existente, la obstrucción en isquemia puede ser más aumentada o no. ¿Ya? Bien, entonces, en síntesis, la obstrucción arterial, bien sea en la embolia o bien sea en la trombosis, va a producir obstrucción arterial aguda. ¿Sí? Y la característica, los signos clínicos de cualquiera de las dos patologías van a ser dolor, hipoestesia, necrosis y gangrena. Esa es la evolución clínica que puede producirse con este tipo de obstrucción. ¿Ya? ¿Cuál es la orientación clínica cuando tenemos este tipo de problemas? La protección antitrauma, si ha habido un trauma, el alivio del dolor es importante, los anticoagulantes, eso es importante. La hospitalización, obviamente, el reposo es importante. Hay que hacer arteriografía, ¿sí?
Se puede hacer también, se puede hacer la arteriografía, pero también un medio de diagnóstico es importante, es hacer una ecografía de la zona que está comprometida. Y ahí ustedes pueden ver los diferentes tratamientos quirúrgicos que hoy en día se hacen cuando tenemos una obstrucción arterial. Se pueden hacer embolectomías a través de cateterismos, trombectomías, trombólisis seguida por angioplastías con balón, cirugías de bypass arterial, sobre todo las coronarias. ¿Ya? Ahí está la obstrucción arterial aguda y su tratamiento. Las venas varicosas. Las venas varicosas se producen en el sistema venoso superficial, sobre todo en el sistema venoso superficial de los miembros inferiores. Como ustedes saben, en los miembros inferiores tenemos dos venas superficiales, ¿no es así? ¿Cómo se llaman las venas superficiales de los miembros inferiores? Se llaman safenas, la safena mayor y la safena menor, la safena interna y la safena externa. Estas venas superficiales tienen unas válvulas que normalmente la función de estas válvulas es empujar la sangre hacia arriba para que se produzca el buen retorno de la sangre venosa, ¿ok? Pero por alguna razón estas válvulas se pueden lesionar. Por alguna razón estas válvulas se pueden lesionar y al lesionarse van a hacer que esas venas se dilaten y vaya a haber una rémora sanguínea, es decir, un retraso en la circulación de sangre venosa, ¿ya? Entonces, bien, afecta al sistema venoso superficial incompetente y generalmente estoy hablando de las venas superficiales de los miembros inferiores. Aumenta la presión hidrostática de las columnas sanguíneas porque se ha producido la lesión de las válvulas que hay en las venas superficiales. Como las válvulas se han lesionado, hay un reflujo sanguíneo por válvulas incompetentes. Les decía que estas venas superficiales tienen unas válvulas que empujan la sangre hacia arriba. Pero si las válvulas son disfuncionales, se lesionan, se hacen incompetentes, hay un reflujo sanguíneo. ¿Ok? La válvula se hace incompetente generalmente. Como la válvula se hace incompetente, puede haber una rémora, una retención del flujo sanguíneo que está retornando hacia arriba y una dilatación venosa. ¿Sí? Las venas se dilatan, se hacen tortuosas y aparecen las varices que seguramente ustedes han visto en alguna oportunidad y a alguna persona en algunas circunstancias de la vida. O de lo contrario, las van a ver cuando ustedes sean médicos de aquí a poquito. ¿Ya? ¿Cuál es la orientación médica cuando nosotros tenemos un paciente con varices y sobre todo en los miembros inferiores? ¿Qué es donde más salen las varices? Vendaje o medias elásticas es importante. Elevación de las extremidades, sobre todo cuando las personas están en reposo. Evitar la obstrucción venosa por la ropa. Se les pide que no usen ropa muy apretada. Ligadura o bandas constrictivas en las safenas. Hoy es un tipo de cirugía que se hace. Safenectomía, si las varices son muy redundantes, entonces hay que hacer safenectomía. Si las varices están afectando la safena interna, se hace safenectomía de la vena safena interna. Si las varices están afectando la safena externa, se hace safenectomía de la safena externa.
Se puede producir y se puede colocar inyecciones venosas de soluciones esclerosantes en los lugares donde están las varices vulnerabilidades, ¿ya? Y si se producen úlceras, pues hay que hacer la curación de las úlceras o aplicar apósitos públicos, ¿okay? Y finalmente se podría producir injertos si estas úlceras son muy grandes, muy extensas. Bueno, ese es el tratamiento de las venas varicosas. Tromboflebitis superficial. Son muy frecuentes las tromboflebitis, sobre todo en las mujeres mayores, en las mujeres de edad avanzada, sobre todo en las personas gorditas, sobre todo en las personas sedentarias, ¿okay? Las tromboflebitis son inflamación de las venas superficiales de los troncos venosos, ¿okay? Como ustedes están viendo, los troncos venosos pues están inflamados, se produce congestión venosa, hay hipertensión venosa distal. Esta hipertensión venosa distal puede producir ingurgitación venosa cianosis. Se puede producir a consecuencia de la tromboflebitis espasmo y edema, alteración del aporte sanguíneo arterial y preeclampsia bolex, que es un cuadro muy típico de estas tromboflebitis superficiales. Bueno, las trombosis venosas tienen factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzcan trombosis venosas? Miren ustedes, el cáncer puede producir trombos, los anticonceptivos orales, en muchas mujeres que usan anticonceptivos orales, pues estos anticonceptivos pueden producir trombos. Operaciones en caderas o penes, policitemias, obesidad, las venas varicosas, obstrucción venosa, una complicación del parto, inamovilidad, ¿sí? La senectud y datos previos de trombosis venosa profundas, ¿ya? Todos estos factores pueden producir trombosis venosa. ¿Qué es lo que pasa en una trombosis venosa? Ha habido un trombo, se ha producido un trombo en una vena, ¿ok? Entonces, si se produce un trombo en una vena, ¿qué va a haber? Fisiopatológicamente va a haber éstasis en ese lugar donde se ha producido el trombo. Por supuesto que en el lugar donde se ha producido el trombo hay hipercoagulabilidad, hay una lesión del endotelio y se produce la trombosis venosa, ¿sí? Entonces, bien, la trombosis venosa es muy importante donde hay éstasis venosa. En los pacientes que tienen reposo prolongado en la cama, en los pacientes que tienen reposo prolongado de los miembros inferiores, por alguna compresión venosa, las fallas cardíacas congestivas, la posición de dependencia de los miembros inferiores, algún tipo de anestesia, los shocks, sobre todo los shocks circulatorios, pueden producir éstasis venosa y trombosis venosa, ¿ya? La trombosis venosa generalmente es producida por venas varicosas o tromboflebitis previa. Y en las trombosis venosas se produce una lesión endotelial de los vasos venosos. Estas lesiones endoteliales pueden ser producidas por traumas venosos o por inflamaciones de los vasos venosos, ¿okay? Siempre y cuando hayan habido previamente venas varicosas y trombosis previas. Otra de las causas de trombosis venosas son las hipercoagulabilidades, ¿okay? En traumas, en politraumas por alguna causa.
accidentes de tránsito, etc. En trauma por cirugías grandes, cirugías mayores. En partos, en pospartos, también se pueden producir trombosis venosas. Cuando hay hiperviscosidad de la sangre, en policitemias o estados de anemia. Cuando hay algún tipo de cáncer, en deshidrataciones muy marcadas, en uso de anticonceptivos y en la supresión brusca de anticoagulantes. En todos estos casos se podría producir trombosis venosa. Y ustedes pueden ver la orientación terapéutica en las trombosis venosas. Hay medios físicos, hay medidas farmacológicas y hay maniobras quirúrgicas. Los medios físicos en las trombosis venosas pueden ser vendajes, medias elásticas. Hoy en día se venden medias elásticas. Hay que pedirle al paciente que pues, se movilice, que no esté mucho tiempo en reposo prolongado. Hay métodos de compresión secuencial, es decir, hay que decirle al paciente que se vende cuando esté en reposo, cuando duerma, que se ponga una venda elástica y en el día que se saque la venda elástica. En la noche que se vende con venda elástica cuando los miembros están en reposo y en el día que se ponga una media elástica. O sea, esos son los medios físicos que se utilizan hoy en día. Hay medidas farmacológicas como ser la aspirina, como ser anticoagulantes, como ustedes están viendo. Las heparinas son muy bien toleradas. Heparinas, como ustedes ven, en mini dosis, en anticoagulación completa, heparinas fraccionadas de bajo peso molecular. Y las maniobras quirúrgicas que son producidas por los especialistas que son los encargados de hacer este tratamiento. Bueno, y para terminar, los linfedemas. Los linfedemas pueden ser primarios o idiopáticos. Los linfedemas primarios o idiopáticos pueden ser congénitos, precoces y tardíos, y pueden ser secundarios o adquiridos. Secundarios o adquiridos, secundarios a lesiones traumáticas, alteraciones quirúrgicas, a radiaciones que normalmente pasa en los pacientes que son sometidos a radiación, en los pacientes que tienen cáncer y son sometidos a radiación. Y también hay parásitos que pueden obstruir los vasos linfáticos. Uno de los cuadros muy característicos de un linfedema es la elefantiasis, que ustedes alguna vez han visto en alguna figura, que es producida por la oclusión de los vasos sanguíneos y es una oclusión por parásitos, ¿no? Es un caso muy frecuente en lugares tropicales como en el África, por ejemplo. Entonces, bien, lo que nos interesa son los linfoedemas secundarios, que como ustedes pueden ver, los linfoedemas secundarios pueden ser secundarios a estos casos, ¿ok? Los linfoedemas primarios, congénitos, precoces o tardíos, son muy raros, pero los secundarios o adquiridos a estas causas son muy frecuentes, ¿ok? ¿Cuál es la orientación terapéutica si tenemos un linfedema, sobre todo secundario? Elevación de las extremidades, vendajes o medias elásticas, lo mismo que hemos dicho que podemos hacer con las varices, podemos hacer también con los linfedemas. Se pueden utilizar medidas farmacológicas como diuréticos o benzotironas, y hay maniobras quirúrgicas que ustedes están viendo acá en la figura. ¿Ok? Entonces, bien, todos estos, vuelvo a la primera figura que les he mostrado. Cuando hablamos de esta patología,
estamos hablando de alteraciones en la circulación sistémica que pueden ocurrir como enfermedades arteriales periféricas oclusivas, agudas y crónicas, trastornos vasoespásticos, varices venosas, flebotrombosis y tromboflebitis y linfedema. ¿Okay? Estas son las alteraciones que podemos tener en las circulaciones sistémicas. El día lunes voy a completar esta parte con shock. Si no hay clases, lo postergamos para el jueves. Si pasamos el día lunes, el jueves vamos a dar el examen. ¿Okay? Y si no hay clases, el jueves de la siguiente semana, pues pasamos la clase que nos falta y postergamos una fecha del examen. Pero vayan a estudiar. Anoche les he pasado 2 temas que van a entrar y además les he dicho que las preguntas van a salir del libro y de las clases. ¿Okay?